En esta sesión vamos a aplicar algunas de las cosas que hemos aprendido antes para entender cómo podemos tener todos los diferentes grupos étnicos que vimos en el mundo hoy. Y quiero que observen algo, no los estoy llamando razas, les estoy llamando grupos étnicos porque realmente solo existe una raza, como ya veremos. Ahora, Charles Darwin enseñó que existían diferentes razas de personas que evolucionaron a diferentes niveles y enseñaba que el hombre, que los aborígenes australianos estaban más cercanos a los ancestros simioides y que con el tiempo se dieron diferentes razas. Como él consideraba que había razas primitivas y razas avanzadas, o razas inferiores y razas superiores, por tanto, eso generó una especie de racismo. Los que creen que ciertos grupos de personas están más cerca de los simios que otros, los menospreciaban. Y la evolución darwiniana no es la causa del racismo, pero definitivamente fomentó ciertos tipos de racismo que vemos en diferentes partes del mundo, y particularmente en Estados Unidos, a propósito. Ahora, desde la perspectiva bíblica, Pablo dice en 1 Corintios 15:45 que Adán fue el primer hombre, así que es obvio que solo había un hombre para empezar. Y en Génesis capítulo 3 leemos que Eva había de ser, incluso el hebreo dice así, Eva recibió ese nombre porque ella llegaría a ser la madre de todos los seres vivientes, así está en hebreo. Así que solo había un hombre y una mujer para empezar. He conocido personas en las iglesias que creen que para tener negros y blancos y todos esos grupos, Dios tuvo que hacer una raza de hombres y mujeres para empezar. Y así se tienen todas las razas. Pero así tendrías un problema serio, porque Jesucristo se introdujo a la historia para ser miembro de la raza de Adán. Murió por la raza de Adán, así que solo los descendientes de Adán pueden ser salvos. Así que si hubiera diferentes razas, tendríamos un problema con el Evangelio. Pero la Biblia dice claramente que el Evangelio es para todas las naciones, para todos los pueblos, porque todos han pecado, porque todos son descendientes de un mismo hombre. Así que por eso es muy obvio, desde la perspectiva de la Biblia, de la historia bíblica, que solo existe una raza biológicamente. Todos somos descendientes de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y debido al evento de la Torre de Babel en particular, tenemos todas las diferentes naciones que se formaron. Incluso al leer Génesis capítulo 10, ahí se llama la tabla de las naciones y explica cómo las personas se separaron de unos de otros debido a los diferentes lenguajes. Y en Génesis 11 tenemos los detalles de la Torre de Babel y cómo juzgó Dios al hombre por su pecado al querer adorar a los cielos en lugar de adorar al Dios que hizo los cielos, y por eso dio los diferentes lenguajes para obligar a las personas a dispersarse. Pero fue como resultado de su desobediencia. Ahora, al analizar eso, quiero que recuerden lo que hicimos esta mañana en relación con los perros y todas esas diferencias que vimos en los perros, y sin embargo, todos son descendientes del perro original que Dios hizo, la especie canina. Y recordarán que analizamos el macho y la hembra en los perros y cómo tenemos un conjunto de genes que vienen del macho y otro de la hembra, y se pueden tener todas las diversas variaciones en la descendencia. Y también recuerdan que dije que el número de los átomos en todo el universo es este número particular que tenemos aquí, pero el número de posibles descendientes de solo 2 personas en este auditorio, dada la información que ya está ahí en sus genes, potencialmente podrían tener esta cantidad de descendientes sin que se dieran 2 iguales. Esta es una enorme cantidad de variabilidad. Así que esto nos ayuda a ver cómo existen diferentes características que nos distinguen en los diferentes grupos étnicos. Es una aplicación de esta información. Así que para formar diferentes grupos étnicos con características particulares, sea la forma particular de sus ojos o tono de piel o lo que sea, para tener estos grupos diferentes se necesita algo que los separe. Y por supuesto la Biblia señala claramente que fue la Torre de Babel. Dios dio diferentes idiomas y como resultado de eso repartió el acervo de información genética, y tenemos diferentes combinaciones de genes que terminan en diferentes lugares geográficos. Y así se dio todo esto. Es muy sencillo, nada complejo en sí.
pero sí quiero hablar acerca de algunas cosas específicas en relación con esto para ayudarnos a entenderlo mejor. Ahora, si volvemos todos, procedemos de Adán y Eva, dije ayer que una de las preguntas que me hacen con más frecuencia es ¿de dónde tomó Caín su esposa? Porque la Biblia habla acerca de Adán y Eva, y luego tenemos a Caín y Abel y Set, así que tuvieron 3 hijos. Y obviamente no puedes tener otra generación a menos que haya mujeres también. Como ustedes han de saber, se necesitan varón y hembra para la siguiente generación. Así que necesitamos algunas mujeres también. Ahora, antes de hacer eso, quiero hacerles una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Puedes casarte con un pariente? ¿Puedes casarte con un pariente? Pues escojan uno de estos. Sí, no, probablemente, solo después de consejería. Pues les dije ayer que si no te casas con un pariente, no te casas con un ser humano. Cuando te casas con un ser humano, te casas con un pariente, ¿no? Porque tendemos a pensar, no puedes casarte con una persona que es pariente cercano, pero no es cierto. Tienes que expresarlo de esta manera. En la actualidad no se casa uno con un pariente cercano, es mejor si hay más distancia en el parentesco, y voy a explicar a qué se debe eso. Pero originalmente, muy obvio, es que se tenían que casar parientes cercanos, porque había solo un hombre, en 1 Corintios 15:45, y tenemos una mujer para empezar, Adán y Eva, y luego leemos en Hechos 17 que de una sangre Dios ha hecho de todo el linaje de los hombres, y todos estamos emparentados, así que ¿de dónde vienen las mujeres? Pues Génesis 5, versículo 4, resume lo de Adán y Eva y dice que tuvieron otros hijos e hijas. Así que solo 3 hijos se mencionan por nombre, Caín, Abel y Set, pero Dios manifiesta claramente que hubo otros hijos e hijas. Incluso la generación judía establece que hubo como 50 a 60 descendientes de Adán y Eva. Esa es la tradición judía y no sabemos, pero pudiera haber sido así. Eva era perfecta para empezar, así que hubiera podido tener muchos más hijos que nosotros hoy. Ahora, también la Biblia nos dice que no fue sino hasta el tiempo de Moisés que Dios dijo que ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez, o que se pudiera haber matrimonio entre parientes cercanos. Abraham estaba casado con una media hermana y no era problema. Actualmente es un problema el matrimonio entre parientes cercanos, pero no lo era entonces. Recuerden que el matrimonio es un hombre para una mujer. De hecho, cuando se casa un hombre y una mujer hoy, en cierto sentido no es diferente a un hermano y una hermana que se casaron al principio, porque te estás casando con un pariente, solo que hoy te casas con un pariente más distante. Pero ese no era el caso hacia el principio, y no fue sino hasta el tiempo de Moisés que Dios dijo, ya no se permite el matrimonio entre parientes cercanos. Entonces, ¿por qué se podían casar parientes cercanos más al principio de la historia, y luego Dios dijo a través de Moisés que ya no, y en la actualidad los gobiernos generalmente establecen límites a los matrimonios entre parientes cercanos? Para entender esto hay que hacer lo que yo digo es pensar puro. Recuerden que les dije que los puros tienen toda clase de errores. ¿Saben qué? Nosotros también tenemos toda clase de errores en nuestros genes. Les voy a explicar esto. Cuando Dios hizo inicialmente a Adán y Eva, eran perfectos, pero Adán pecó. Y debido al pecado, Dios ya no mantiene todo unido perfectamente. Los genes de Adán y Eva hubieran sido perfectos al principio. Pero sucede lo siguiente. Lo que sucede es que cuando el esposo y la esposa tienen hijos, sus genes se copian en la siguiente generación. Un conjunto del padre y un conjunto de la madre se copian a la siguiente generación. Pero ahora, como resultado del pecado, hay mutaciones o errores de copiado. Y si hay un error en la siguiente generación, entonces cuando ellos tengan hijos pueden tener errores adicionales, y entonces habrá más errores, y en la siguiente generación más errores, y cada generación más errores. Así que lo que sucede es que con el paso del tiempo esos errores se conjugan y tenemos cada vez más y más y más errores. Nosotros vivimos a 6,000 años de Adán, así que tenemos 6,000 años básicamente de errores acumulados. Y este es el problema.
Si los parientes cercanos se casan entre sí hoy, es más probable que hayan heredado los mismos errores de sus padres. O sea, hermano y hermana hoy es más probable que tengan errores similares a los que tenían sus padres. Así que si se casaran entre ellos y el esperma fertiliza el óvulo y se juntan y se refuerzan, eso puede de hecho causar deformidades en la descendencia. Pero si te casas con una persona más distante en parentesco hoy, es más probable que donde tú tengas un error, la otra persona no la tenga, y donde ellos tienen un error, tú no lo tengas. Y lo que sucede es que cuando el óvulo, el esperma fertiliza un óvulo, y hay un error aquí, pero acá hay un gene bueno, el gene bueno tiende a sobrecontrolar el débil y no hay errores. Pero se ven evidencias de estos errores en nosotros hoy, porque nuestras orejas pueden ser un poco chuecos y la nariz no está bien centrada, la barba un poco chueca y los ojos mal colocados. Qué bueno que los genes buenos dominan sobre los malos, porque incluso puedes tener personas que están distantes en parentesco unos de otros, pero por casualidad tienen un error severo similar. Y si eso se conjuga, produce problemas serios en la descendencia. Eso es mucho menos probable, pero puede suceder. Por eso, en la actualidad es mejor casarse con alguien más distante en cuanto al parentesco, pero entre más te remontas hacia la historia, menos errores. Así que Adán y Eva no tenían ninguno. Sus hijos tenían relativamente pocos errores, así que un hermano y una hermana se podían casar siempre que fuera un hombre con una mujer, y eso no tenía nada de malo. No es diferente a un hombre y una mujer que se casan hoy, solo que estaban más próximamente emparentados. Pero en el tiempo de Moisés, Dios ya dice, ya no permito que se casen los parientes cercanos. Y en la actualidad ya no hay necesidad de eso porque abundan las personas. Así que son preguntas fáciles de contestar, y a propósito son preguntas que debemos asegurar que nuestros hijos sepan contestar, porque los escépticos evolucionistas que se mofan de la Biblia frecuentemente hacen preguntas como, bueno, si Dios hizo a Adán y Eva, ¿cómo se tienen todos los grupos étnicos? ¿De dónde vinieron sus esposas? ¿De dónde vino la gente? Así que hay que saber contestar estas preguntas. Así que todos somos una misma raza, todos descendientes de Adán y Eva. Una de las cosas tristes es que Charles Darwin, cuando analizó todos los grupos étnicos, debido a sus perspectivas evolucionistas, consideró que había diferentes razas y algunos eran avanzados y algunos primitivos. Estoy seguro que han oído del libro de Charles Darwin que llamamos El origen de las especies, pero lo que muchos no comprenden es que el resto del título de su obra es mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. O sea que él se estaba refiriendo a diferentes razas. Su libro solo se refiere a animales, pero él estaba preparando para su siguiente libro que escribió unos años más tarde, donde específicamente habló acerca de la evolución del hombre, partiendo de ancestros simioides, y esto aplicó su concepto de razas favorecidas, algunos más altas, más bajas, más fuertes, más débiles, etc. Así que la evolución darwiniana realmente era y sigue siendo una filosofía racista. Cuando ves programas evolucionistas en la televisión y hablan acerca de la evolución del hombre, generalmente van a África y usan personas de tez oscura para representar al hombre en evolución, etc. Esa es una forma de racismo y lamentablemente afecta a muchos de nosotros y en muchos de nuestros pensamientos. Un científico muy famoso en Estados Unidos, que se llama el Dr. Stephen Jay Gould, murió hace algunos años, estuvo en la Universidad de Harvard y era vocero de la evolución, y él dijo, como ardiente evolucionista, dijo que los argumentos biológicos a favor del racismo antes de 1850 eran comunes, pero la evolución darwiniana impulsó esta teoría. Así que cuando la gente empezó a creer en la evolución del hombre y las diferentes razas, algunos empezaron a menospreciar a aquellos que ellos consideran que eran de una raza inferior. Y definitivamente eso impulsó el racismo. Un par de ejemplos. En 1924 en Estados Unidos se publicó un periódico que decía que los eslabones perdidos se encontraban en Australia. Imaginen eso. Hace apenas 80 años de eso. Así que hace 80 años estaban diciendo que los aborígenes australianos eran los eslabones perdidos en la historia. Y las personas se referían a ellos como animales.
en un libro de un museo a principios del siglo XX en Australia, se referían a los aborígenes australianos como animales. Y no solo eso, los científicos de diferentes partes del mundo mandaban a reporteros a Australia con instrucciones de matar a los aborígenes australianos, los arrojaban por el abismo o los llevaban a pantanos y los balaceaban y daban instrucciones sobre cómo hervirlos y conservar sus cráneos como especímenes para la evolución. No solo eso, sino que desacraron 5 a 10 mil sepulturas de aborígenes como para tomar especímenes para la evolución. Otro aspecto triste de la historia australiana, debido a la creencia de que los aborígenes no eran tan avanzados como los de tez clara, cuando hace muchos años en Australia, y realmente no hace tanto, cuando un aborigen se casaba con un no aborigen, los hijos de esa unión eran considerados más avanzados que los padres aborígenes y el gobierno tenía la política de sacarlos a fuerza de esos hogares y ponerlos en hogares adoptivos, solo por su creencia en la evolución. Consecuencias muy tristes de creer en la falsa idea de la evolución. En Estados Unidos, en 1904, un pigmeo africano fue traído para la Feria Mundial en San Luis, Missouri, y el explorador, en lugar de regresarlo a África después de la Feria Mundial, debido a que creía en la evolución, habló con el director del zoológico de Nueva York, en la costa del Atlántico, y llegaron a un acuerdo de poner al pigmeo en una jaula con un orangután para representar la evolución, de tal manera que cuando las familias americanas visitaran el zoológico, vieran al pigmeo y pensaran que era un mono, parte humano, pero para representar la ascendencia humana. Imagínense lo que eso provocó en la mentalidad de los niños al ver al pigmeo en el zoológico. Es muy serio. Para los que puedan comprar el libro Una sola sangre, y sé que se nos agotaron en español, pero los que lo tienen, ahí hay todo un capítulo sobre el pigmeo que pusieron en el zoológico. Pero todas estas cosas nos han fomentado mentalidad racista en la gente de Estados Unidos, y hasta este día persisten estas ideas racistas. Para recordarles una vez más, si la Biblia tiene razón, todos somos descendientes de un solo hombre y de una sola mujer. Existe una sola raza. Pero cuando yo fui a la escuela me enseñaron a dividir las razas en grupos principales como caucasoides y los mongoloides y los negroides y los australoides, que son los aborígenes australianos. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a dividir la raza humana en este tipo de grupos? Levanten la mano si han visto eso. Bueno, una de las cosas que quiero que entendamos es que la manera en que dividen la raza humana en estos grupos fue sobre la base de características y rasgos muy insignificantes que vemos exteriormente, porque cuando realmente vemos la información genética, el ADN, los genes responsables de todas esas características, las diferencias entre todos los grupos étnicos realmente son mínimos. Incluso los científicos seculares ahora están diciendo que no los deben de clasificar conforme a estas diferencias características superficiales, porque realmente todos somos iguales, las diferencias son mínimas. Nosotros frecuentemente vemos las diferencias en términos de piel clara y piel oscura como mayores o importantes, pero realmente son mínimas. Y tristemente muchas de estas diferencias mínimas se ha utilizado para fomentar prejuicios o racismo en la gente. Y estoy seguro que eso es aplicable en muchos sentidos aquí en México. Quizá ustedes tengan mayor información. Permítanme explicarles algo acerca de todo esto. Primero mencioné ayer que los científicos en Estados Unidos que encabezaron el proyecto donde analizaron todos los genes humanos y los mapearon, al hacerlo dieron el anuncio de que habían llegado a la conclusión de que existía una sola raza. Así que ahí está el mundo secular diciendo que hay una sola raza.
Ahora piensen en esto por un momento. Yo descubro al hablar con los cristianos en las iglesias por todo el mundo que muchos de ellos creen que existen diferentes razas de personas. ¿De dónde salió esa idea? No la sacaron de la Biblia. Han sido influenciados por el evolucionismo. Y muchos de nosotros hemos sido influenciados por el evolucionismo sin saberlo. Y si nos hubiéramos quedado con la Biblia, cuando alguien habla acerca de diferentes razas, pudiéramos haber dicho, no, como todos somos descendientes de Adán, solo existe una raza. Pero muchos cristianos, debido a que se sienten tan intimidados por los científicos, cuando oyen que la gente habla de diferentes razas, simplemente piensan, han de existir diferentes razas, y no sabían cómo reconciliar eso con la Biblia. Pero ahora el mundo secular está confirmando que la Biblia tiene razón. ¿No es emocionante pensar en eso? Que el mundo secular, entre más hacen investigación científica, más se dan cuenta de que no está diciendo que la Biblia es verdad, pero realmente está diciendo eso. Ahora, si ven la genética, si tomaras mi persona y cualquier otro de los presentes, la diferencia entre nosotros genéticamente es como 0.2%. Y realmente eso es una parte importante de nuestros genes. ¿Recuerdan toda esa variabilidad, ese número, el 1 seguido por 2017 ceros? Hay mucha variación, pero la diferencia entre cualquiera de nosotros es como 0.2%, pero eso todavía son muchos millones de diferencias. Sin embargo, lo que descubrieron los del proyecto del genoma humano es que el porcentaje de los genes que reflejan tu apariencia externa, que es la base sobre la cual se clasifican las diferentes razas, es como 0.01%, o sea que todavía es muchísimo más pequeño. Así que tus diferencias externas reflejan un porcentaje muy pequeño de tus genes. Así que esas diferencias realmente son insignificantes, no son nada importantes. Y por eso tenemos incluso el mundo secular diciendo esto, y si lo leemos, dice, la parte en amarillo, dice que las etiquetas habituales usadas para distinguir a las personas por raza tienen poco o ningún sentido biológico. Así que aquí tenemos el mundo secular realmente diciendo, ¿saben lo que descubrimos? No existe tal cosa como diferentes razas entre los humanos. Y yo quiero que tú reflexiones y te preguntes si has sido influenciado por los evolucionistas que hablan de razas y hemos tenido ideas incorrectas o hemos tenido una perspectiva bíblica donde hemos comenzado con la Biblia y hemos reconocido que todos somos parientes unos de otros. Yo pienso incluso en que hay lugares en México, estoy seguro, donde quizá ninguno de nosotros quisiéramos ir o detenernos porque posiblemente no te dejen las ruedas en el auto después de un rato. Hay lugares en Estados Unidos así, donde yo no quisiera ir porque me preocuparía lo que va a suceder. Pero al ver esos lugares, siempre me recuerdo, oye, espera, pero esas personas siguen siendo mis parientes, todos son descendientes de Adán, y son pecadores, y Cristo murió por ellos, así que necesito orar por ellos, quizá ayudar a los misioneros que los puedan alcanzar con el mensaje del Evangelio. No importa mucho cuando ves a las personas y te das cuenta, son mis parientes. Quizá ves a algunas personas y no quieras reconocer que son tus parientes, pero hay que hacerlo. Realmente tenemos que ver a todo mundo así. Ahora, permítanme mostrarles que estas diferencias realmente son insignificantes y vamos a hablar del asunto del color de la piel, porque en muchos casos el color de la piel es la base de mucho prejuicio y racismo. Hay personas con piel clara que menosprecian a los de tez oscura, hay personas morenas que menosprecian a los blancos, hay personas medianas que menosprecian a los claros y a los oscuros. Y hay otros de piel oscura que menosprecian a los mismos de piel oscura. Hay todo tipo de prejuicios, pero les mencioné ayer que realmente todo el mundo tiene el mismo color de piel. El asunto no es de qué color eres, el asunto es qué matiz de color tienes. Porque tenemos un pigmento en la piel que se llama melanina, y la melanina es un pigmento oscuro. Y si tienes mucha melanina, entonces eres un café oscuro, lo que llamamos café. Si tienes poca melanina, entonces eres un café claro.
sabes que puedes conseguir pintura y pintar la casa. Lo puedes pintar en un color café claro, o un color café mediano, o un café oscuro, pero sigue siendo el mismo color. Solo hay diferentes tonos del mismo color. Y así es con nuestro color de piel. Todos tenemos básicamente el mismo color, solo diferentes tonos de color. Se vuelve muy complejo esto, y como una cosa aparte aquí, bajo la capa superficial de tu piel hay células especiales que de hecho tienen paquetes de ese pigmento de melanina, y la gente de tez oscura y la gente de tez clara empiezan con la misma cantidad de melanina, solo que esas células entonces llegan a la superficie y las personas de tez clara se pierde parte del pigmento, así que entonces se ven más claros que la persona de tez oscura. Así que realmente las diferencias son mínimas. Son tus genes los que determinan algunas de estas diferencias. Ahora, para simplificarlo aún más, realmente es más complicado que esto, pero si etiquetamos los genes para color de piel en el color de melanina en la piel y ponemos A mayúscula como mucha melanina, B mayúscula como mucha melanina y A y B minúsculas como poca melanina. Hay más genes involucrados, pero este es el principio básico que muestra cómo funciona. Si alguien tiene todo letras mayúsculas, van a tener mucha melanina o se van a ver oscuros o negros, que realmente no es negro, es un café muy oscuro. Pero para fines de comunicación vamos a decir que es piel negra. Si alguien tiene puras A y B minúscula, significa que no tienen tanta melanina, así que te ves claro, o lo que llamamos blanco, pero no es realmente blanco. Y si tienes una mezcla de A mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, entonces eres café con leche. Y yo diría que hay muchos de ustedes que yo llamaría café con leche. Incluso todo un rango de tonos de color de piel en este salón. Ahora, recuerden los perros. Recuerden que el lobo es como A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Tiene mezcla de genes, y eso probablemente significa que ustedes que son café con leche tienen más mezcla parecida al original. Pero no se parecen como a Adán y Eva, no se preocupen por eso. Así que quiero que piensen en Adán y Eva. ¿Qué matiz de piel tendrían ellos? Si ellos tuvieran puros A mayúscula, A minúscula y B minúscula, serían personas de tez clara, pero todos los hijos tendrían A's y B's minúsculas y todos serían de color claro, o sea que todo el mundo lo sería, y no tendría sentido, eso no funcionaría. Si Adán y Eva tuvieron puros A y B mayúsculas, significa que sus hijos tendrían únicamente mayúsculas, entonces todo el mundo sería moreno. Pero si Adán y Eva estaban en medio, con una mezcla de A y B mayúscula, A y B minúscula, entonces sus hijos podrían tener toda clase de combinaciones. Así que tendría sentido que Adán y Eva fueran una tez mediana, en medio, y sus hijos podrían haber sido así. En una generación podrías tener hijos de color claro, hijos que estaban en medio e hijos de color oscuro. Y en realidad hay muchas familias de esas en el mundo hoy. Muy posiblemente algunos de ustedes tengan familia de ustedes, porque muchos de ustedes tienen color predominantemente café. Y son familias muy emocionantes porque te preguntas qué aspecto tendrá el siguiente. Pudiera haber algo de variación. Les mostré esta fotografía ayer. Esta es una fotografía de Geografía Nacional. Fue tomada en una escuela primaria de Washington para mostrar que todos estos estudiantes tienen el mismo color de piel. Este alumno no tiene tanto color y esta tiene más. Pero piensen en esto. Esta alumna probablemente tiene puras A y B minúscula. Así que si ella se casara con alguien como ella, todos sus hijos serían así. Este probablemente todo A y B mayúscula. Así que
si él se casara con un igual que ella, sus hijos se verían así. Pero estos dos están más en medio. Probablemente más sean como A mayúscula, B minúscula y B mayúscula, B minúscula. Si ellos se casaran, sus hijos serían así desde este rango hasta acá. O sea, toda la gama de variabilidad. Y para mostrarles esto, conocí a una familia, y este no es un ejemplo muy marcado, pero conocí a una familia en Estados Unidos donde yo no les llamaría café con leche, pero sí tienen hijos que son más claros que los padres y hijos que son más oscuros que los padres. Y eso es muy entendible. Y les voy a mostrar unas gemelas que nacieron en Inglaterra. Son gemelas nacidas en Inglaterra. El padre era de Jamaica, de tez muy oscura, y la madre era inglesa, con tez muy blanca, y una heredó genes para mucha melanina y la otra heredó genes para poca melanina. Así que obviamente no son gemelos idénticos. La gente me dice con frecuencia, bueno, ¿cómo tenemos culturas que únicamente producen gente de tez oscura y otras de tez blanca? Y espero que ya puedan ver esto, pero si tomas A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, aquí está toda una gama de colores de piel, desde oscuro hasta claro. Ahora, debido a la Torre de Babel, Dios da diferentes idiomas y la gente se apartará una de otra. ¿Y qué va a suceder? Si por alguna razón terminas con un grupo que solo tiene A y B mayúscula, han perdido su A minúscula y B minúscula, entonces este grupo por sí solo producirá únicamente personas de color oscuro. Este grupo, aislados, solo produciría gente de tez clara. Y es que fue la Torre de Babel que separó todos esos genes. Recuerden lo que dije antes, los perros poodle eran más como esto, A y B minúscula, y cuando los poodles se cruzan con poodles, lo único que se consigue son poodles. Cuando gente de tez clara se casa con personas claras, eso es lo único que van a tener. Para tener hijos de tez más oscura, tendrían que casarse con una persona que tiene A o B mayúscula para recuperar algunos de los genes para que los hijos tengan más melanina. Así que estas cosas son muy fáciles de entender. Y el hecho es que la forma del ojo básicamente es el mismo. No se tienen diferentes ojos. La forma esgada de los orientales se debe a que hay más depósito de grasa en el párpado y da una diferencia mínima, pero no es importante. Así que sí es fácil entender cómo somos todos descendientes de un hombre y de una mujer y cómo se forman estos diferentes grupos étnicos. Es muy fácil entender. Y en la última parte de esto quiero hablar acerca de alguna de la desinformación e ideas equivocadas que existen porque la gente no ha fundado su mentalidad sobre la Biblia y hacen caso a este asunto de las llamadas razas. No sé cuántos de ustedes han oído de lo que se llama la maldición de Cam, pero hay personas que me han preguntado si la maldición de Cam o la de Canaán en la Biblia, si eso tiene relación con piel oscura, porque algunas personas enseñan que esa maldición pronunciada sobre el hijo de Cam, algunos enseñan que de ahí vino la gente de tez morena, y eso es absolutamente falso, no es cierto para nada. La Biblia no enseña eso. Incluso cuando ves la Biblia, nos dice que Cam fue el padre de Canaán, y luego dice, maldito sea Canaán. ¿Por qué maldijo Dios a Canaán? Una de las cosas que vemos en la Biblia es que Cam se rebeló contra su padre. Cam cometió alguna especie de pecado y no sabemos en qué consistiera ese pecado. Y también sabemos que Canaán era el hijo menor de Cam. Y lo que suele suceder en nuestras familias es que entre más hijos tengas, frecuentemente menos aplicamos los mismos principios que aplicamos con los hijos mayores. No resulta fácil cuando llegas al número 3 o 4 decir, ya tenemos otro hijo pecaminoso que tenemos que criar para el Señor. Y frecuentemente el menor
dice la gente que es el menos disciplinado o el más desordenado. Otra cosa que vemos en la Biblia es que cuando hay pecado en una generación y no se resuelve, solemos encontrarlo en un grado mayor en la siguiente generación. Y yo les sugiero que debido a que Cam tenía un problema, su hijo menor, Canaán, tenía un problema más serio, y cuando vemos la descendencia de Canaán, la gente de Sodoma y Gomorra, los cananeos, era de la gente más impía que hubiera vivido, fueron juzgados por su inmoralidad. Yo les sugeriría que la maldición de Canaán es que Dios sabía lo que sucedería con la descendencia de Canaán debido al pecado y debido a su rebeldía. Así que todo este asunto de la maldición de Canaán no tiene absolutamente nada que ver con el color de la piel, sino que tiene mucho que ver con que mamá y papá no críen a un Canaán, instruyan a sus hijos, críenlos para que amen los caminos del Señor. De eso se trata todo esto. Y luego, un último asunto. La gente frecuentemente me dice, ¿qué piensas de los matrimonios interraciales? Y eso para algunos es un tema muy emotivo. Pero yo les digo, primero, que no existe el matrimonio interracial, si hablas biológicamente, porque biológicamente solo existe una raza humana. Así que biológicamente no existe el matrimonio interracial. Sin embargo, si vas a contestar a esta pregunta, tenemos que entender de qué se trata el matrimonio. Y con los padres, ayer usé este versículo de Malaquías 2:15. Sabemos que el origen del matrimonio se encuentra ahí en Génesis, y sabemos que Dios creó el primer matrimonio de Adán y de Eva, y les dijo que fructificaran y se multiplicaran. Y en Malaquías el profeta estaba planteando una pregunta, porque los hombres israelitas se estaban divorciando de sus esposas para casarse con paganas. Así que el profeta, refiriéndose a Génesis, preguntó, ¿y por qué uno? O sea, ¿por qué matrimonio? Y eso se refiere a una sola carne cuando Eva fue tomada de Adán. Pero ¿por qué matrimonio? Una de las importancias primordiales del matrimonio no es solo para producir una ascendencia, sino para producir una descendencia piadosa, una descendencia que ama al Señor. Y el asunto es que la familia es la unidad educativa de la nación, y la familia es lo que Dios usa para transmitir el conocimiento de Él de una generación a la siguiente y al mundo que los rodea. Debes criar descendencia piadosa que se case únicamente con descendencia piadosa. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Un cristiano no debe casarse más que con otro creyente, no con un incrédulo, para que se pueda perpetuar ese legado piadoso que influya sobre el mundo para Cristo y que tengan a su vez descendencia piadosa. Hay un principio en la Escritura que es aplicable aquí, en 2 Corintios 6, donde leemos, en 2 Corintios 6, leemos que la luz y la oscuridad espiritual a la que se refiere el versículo, que no debemos estar en yugo desigual, o sea, creyentes con incrédulos juntos, y eso se aplica al matrimonio también. No está hablando acerca de tez clara y oscura, sino luz y tinieblas espirituales en un mismo yugo. Uno de los problemas que veo en Estados Unidos es que existen muchas familias en la iglesia preocupadas porque su hijo o su hija no se vaya a casar con alguien que consideren que es de otra raza biológica, cuando tal cosa no existe. Y lo más importante que nos dice la Biblia es que deben ser de la misma raza espiritual. Lo más importante es que amen al Señor y que sean cristianos. De eso se trata en última instancia. Así que ven que hay dos razas espirituales, pero solo una raza biológica. La Biblia claramente nos habla en contra del matrimonio interracial, en el sentido de que los dos razas espirituales se casan entre ellos. Por eso a los israelitas se les dijo que no se casaran con los paganos, pero biológicamente no existe el matrimonio interracial. Un ejemplo, Rahab en la Biblia, en Jericó. Rahab ayudó a los israelitas y su casa no se cayó. Pues la misma Rahab
resulta más adelante en la Biblia, está en el linaje que conduce a Jesús. Y nos preguntamos cómo podría ser eso, porque se les dijo a los israelitas que no se casaran con los cananeos. Y así era, porque eran paganos. Pero cuando una pagana como Rahab se convierte en israelita espiritualmente y deja de ser cananea espiritualmente, cuando confía en el Dios de Israel, entonces era libre para casarse con israelita porque ya es de la misma raza espiritual. De eso se trata en última instancia. De nuevo, aquí está ese versículo de la Escritura que podemos ver aquí en relación con la luz y las tinieblas espirituales. Y podemos aplicar este principio universalmente y definitivamente se puede aplicar al matrimonio. Ahora, les voy a poner un pequeño examen. Siempre hay que tener un examen al final de todas las conferencias, ¿no? Pero esto está muy fácil. Quiero que piensen en esto. ¿Cuál pareja de estas desaprobaría Dios? ¿Cuál matrimonio potencial desaprobaría Dios en su palabra? Con la palabra de Dios, ¿Dios claramente reprueba este matrimonio? ¿Reprueba claramente este matrimonio? ¿O reprueba claramente este matrimonio? ¿Cuál es el que reprueba claramente el matrimonio? ¿Ya lo acertaron todos? Espero que sí. Dato biológico. Todo ser humano pertenece a una raza. Hecho espiritual. Todos los humanos están repartidos en dos razas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos razas espirituales? El rumbo que llevan. Esa es la diferencia. Recuerden el camino ancho y espacioso y el camino angosto. Ahora, aquí una advertencia. Si proceden de dos culturas totalmente contrarias, un hombre y una mujer, y ambos son cristianos, y se quieren casar, definitivamente necesitan consejería, porque al proceder de diferentes culturas, quizá piensen en las cosas de diferente manera. Yo he observado que a veces se ríen de cosas que yo no consideraba graciosas. En otras ocasiones no ríen cuando yo esperaba que se rieran. Es que las culturas piensan de diferente manera. Cuando estuve en Japón, tenía un intérprete y al final de una de mis pláticas me dijo: no cuentes este chiste que acabas de contar. Y le pregunté, ¿por qué no? Los japoneses no piensan de esa manera. Dijo, no van a entenderlo. Y le dije, pero todos se rieron. Dijo, sí, es que como intérprete yo sé que los japoneses son muy corteses y amables, así que les dije, el señor Ham contó un chiste, por favor ríanse. Qué bueno que eso me lo dijo después. Así que si proceden de dos culturas diferentes, definitivamente necesitan consejería en relación con el matrimonio. Pero quiero agregar lo siguiente: todo hombre y mujer que se van a casar necesitan consejería. Y quizá ustedes tengan diferentes trasfondos teológicos. Quizá tuvieran un bautista y un presbiteriano, una presbiteriana. Uno bautiza por aspersión y el otro por inmersión. Eso podría crear problemas matrimoniales muy serios. Hay que aclarar esas cosas con anterioridad. O sea que tienen que entender que la manera de pensar es diferente antes de casarse para no tener problemas. Pero lo importante es esto: un hombre y una mujer, cualquiera que sea su cultura, cualquiera que sea su trasfondo, si ambos aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y creen que se deben unir en matrimonio, no hay nada en la Escritura que diga que no puedan. Eso es la síntesis del asunto. Y quiero resumir todo esto de la siguiente manera. Cuando vemos a una persona que tiene diferente matiz o diferente color de piel o diferente color de ojos o forma de oreja o lo que sea,
tenemos que recordar que esas diferencias son menores. Y tenemos que ver más allá de esas diferencias menores y recordar que hay una persona real ahí que es pariente nuestro. Quizá necesite nuestro amor, quizá necesiten al Señor. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por ellos? Y hay que deshacernos de cualquier prejuicio que tengamos por el hecho de que las personas sean de determinado grupo y recordarnos que al igual que yo, todos son descendientes de Adán y de Eva y todos estamos perdidos a menos que hayamos recibido ese regalo gratuito de la salvación. ¿Y no quisieras ver a todos tus parientes en el cielo contigo? Yo quiero que recuerden que deben pensar como Dios piensa en relación con este asunto. ¿Recuerdan cuando Samuel en la Biblia fue a ungir al rey y no sabía quién iba a ser el rey? No sabían que iba a ser David, el hijo menor. Y vio al hermano de David y pensó, él es alto y atractivo, obviamente él va a ser el rey. Vean este pasaje de la Escritura. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, estaba refiriéndose al hermano de David, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Una aplicación práctica para nosotros al terminar esta sesión. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La próxima vez que pases por un barrio donde quizá veas tráfico de drogas en la calle, quizá no te quieras bajar de tu auto, pero por lo menos puedes decir, son mis parientes, necesito orar por ellos. Quizá les pueda ayudar de alguna manera, a través de alguna obra misionera. La próxima vez que veas a una persona que venga a tu barrio o a tu iglesia, que pudiera tener un color de piel diferente al tuyo, diferente color de forma de ojos, o quizá venga de algún grupo que hay prejuicio contra ese grupo, por lo que sea en la cultura. Necesitamos ver más allá de esas diferencias y recordar que esa persona es pariente nuestro y tenderles la mano para ayudarles en lo que podamos hacer por ellos. O una mujer joven ve a un joven, un varón, y dice, él es alto, es fornido, es estrella del deporte. ¿Juegan fútbol en México? ¿Saben qué es lo más importante? No que sea alto, no que sea fornido, no que sea atractivo, no que sea estrella del deporte, pero si eres cristiano o cristiana, lo más importante es ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y la próxima vez que un joven mire a una señorita, si es cristiano y ves a esa señorita y dices, ella es muy atractiva y es muy inteligente, quizá me podría casar con ella. Recuerda, lo más importante no es lo externo, es lo interior. Y recuerda esto, para todos los varones aquí presentes, lo externo cambia con el tiempo. ¿No es así? Si quieres